Hola amigas y amigues de Instagram, bienvenidos y bienvenidas a mi Instagram TV. Yo soy Daniela y antes de empezar este video quiero aclarar muy minuciosamente que yo siento un respeto, una admiración y un cariño profundo por el territorio mexicano, por la cultura mexicana y por los mexicanos como tal. De hecho, siempre mi relación con México ha sido súper estrecha porque es un país que desde muy pequeña he admirado y he querido mucho. Aparte que siento que al ser latinos, aunque somos culturas muy distintas, sí como que hay cierta empatía y un poco como se dice eso, como que yo me identifico un poco con la cultura de ellos, cosa que pues es magnífica porque pues cuando uno habla o cuando uno va a México se siente como en casa. Yo había hecho unos videos anteriores hablando sobre mi posición acerca del feminismo, acerca de colectivos feministas y diferentes, disturbios o situaciones que se habían venido presentando entre colectivos feministas, sobre todo en la Ciudad de México. Creo que fue el último así mediático. Entonces yo hice un video sobre eso. Hablo de esto porque el tema que voy a tratar hoy tiene mucha relación con el tema del feminismo, ya que vamos a analizar a Frida Kahlo como un icono feminista en pleno siglo XXI. Para empezar, pues Frida fue una mujer que sufrió mucho físicamente y pues mentalmente también tuvo, o emocionalmente, perdón, tuvo también muchas heridas, muchos problemas, pues porque su relación con Diego era una mierda, y adicional a eso porque pues ella tenía muchos problemas físicos que le impedían como llevar una vida normal. Frida cuando era pequeña empezó a sufrir de poliomielitis, lo cual hizo que una de sus piernas, creo que fue la derecha, fuera un poco más delgada y un poco más larga que la otra, y pues eso le producía cierta cojera o cierta incomodidad para poder movilizarse. Pero después, cuando ella ya era adolescente, casi adulta, ella sufre un accidente en un autobús y en ese accidente pues ella queda fracturada por la columna, se le fractura también la pelvis y algunas costillas, y eso la lleva como a quedar postrada en la cama y no poder llevar como una vida normal. Por esa razón, por el tema de las fracturas en la pelvis, perdón, y el tema como de la poliomielitis, pues ella tenía mucha dificultad, casi que imposibilidad para poder quedar embarazada, cosa que digamos que a una mujer, sobre todo en esa época, que era más o menos la década de los 40 y principios de los 50, perdón, la década de los 40 era muy duro porque el concepto de mujer estaba muy ligado a la maternidad, y de una u otra manera pues ahorita en pleno siglo XXI yo creo que muchas mujeres, no todas pero sí muchas, tenemos como esa necesidad o esa sensación de querer ser madres o experimentar la maternidad al menos una vez en la vida. Entonces pues esto de una u otra manera la frustró mucho como mujer. Adicional a eso, pues Frida tenía, como les dije anteriormente, una relación muy fuerte con Diego Rivera. Este tipo era un muralista mexicano perteneciente al Partido Comunista de México, y pues eso conllevó también a que Frida se uniera a este partido, también como por un poco de influencia de su padre. Pero pues en esa época era muy extraño que una mujer tuviera alguna participación política e ideas revolucionarias. Ya hablando más de la relación entre Diego y Frida, pues para nadie es un secreto que fue una relación poligámica donde Diego era infiel y Frida también se acostaba con demás mujeres, tomaba alcohol, fumaba, cosas que para su época eran mal vistas. Entonces ahora mi punto es el siguiente: Frida en los últimos años, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ha sido reproducida en la industria, sobre todo en la industria del arte, como un icono del feminismo, ha sido adoptada como un icono del feminismo, y desde mi punto de vista es absolutamente absurdo que nosotros liguemos la imagen de una mujer que fue muy sumisa a un hombre, a un estado patriarcal, con icono del feminismo. Frida sufrió mucho y fue una mujer que de verdad admiro en cuanto a su fortaleza física, mental y emocional para sobrellevar tanto el tema de su enfermedad como el tema de su relación con Diego. Pero precisamente
todo esto que le hizo Diego, que incluso le fue infiel con su propia hermana, y ella seguir como asumiendo una posición muy sumisa y de aceptación a ese tipo de cosas que evidentemente le hacían daño, porque ella manifestaba que le estaban doliendo, que le afectaban psicológicamente, que le herían el alma. Y que posteriormente la conllevó a que ella creara como pinturas tan dolorosas y con una carga dramática tan elevada, más allá de si son buenas o no son buenas pinturas. Digamos que su desfogue fue más que todo como en el tema de la pintura, pero iba muy ligado como a sus emociones negativas, o sea, a su tristeza, a su desesperanza, a su frustración, a su rabia. Cosa que es muy válido. Yo no estoy en este momento criticando como la posición de Frida, sino que critico que la tomen como un icono feminista cuando ella fue todo lo contrario, y ella fue no solamente una víctima, sino que también propició una relación de sumisión donde pues evidentemente esto va en contra de los preceptos del feminismo. Eh, Hay pinturas de Frida que son súper interesantes y que de una u otra manera reflejan la personalidad de Frida, como por ejemplo la columna, me parece que se llama Las dos Fridas, pero en todas ellas ligaba sus pinturas con la imagen de Diego y con la dominancia de Diego. Entonces sí había una dominación patriarcal o una dominación masculina en su vida, y ella era prácticamente dependiente de Diego en muchos aspectos. Fue capaz incluso de perdonar este tipo de infidelidad con su propia hermana con tal de seguir con Diego. Y pues yo no estoy diciendo que ellos tuvieran como la relación más perfecta de sumisión, sino todo lo contrario. O sea, ella vivía en una constante batalla contra Diego y contra sí misma. Entonces, posteriormente, pues esta imagen ya se volvió como más una estrategia de marketing bajo un supuesto, como bajo una supuesta idea de feminismo, pero en realidad no es feminismo para nada, sino que simplemente es una imagen que vende como una novela. Las novelas tienen una carga dramática y una historia tan fuerte que de una u otra manera nos puede llegar a identificar en algún punto, que pues se reproduce masivamente y es muy aceptada socialmente, y por eso es que la gente pues ve novelas, me incluyo porque yo soy súper novelera. Y esto es lo que pasa pues precisamente con la figura de Frida Kahlo, así que llevemos como esta idea a la cabeza, o pongámonos a pensar y a cuestionarnos si realmente Frida es un icono del feminismo y qué es lo que nos están vendiendo por feminismo ahora, si es más que todo como una estrategia mercantilista o si realmente el feminismo es como una lucha, el feminismo de ahora, ¿no? De eso estoy hablando, es como una lucha que vale la pena hacer, o es una teoría y un movimiento puro que vale la pena seguir. Esto fue todo. Chao.